Bien, vamos a otro tema. El pasado sábado comenzó la primera reunión de altos representantes relacionados a APEC Chile 2019 y que se va a extender hasta el próximo 8 de marzo. Este ciclo de reuniones técnicas representa el primero de 4 instancias previas a la cumbre que se va a llevar a cabo el 16 y 17 de noviembre de este año en nuestro país. Queremos conversar sobre este tema. Estamos para eso junto a Rodrigo Yáñez, él es director general de la Direcon. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, buenos días. A ver, hay alta expectación por ser sede de una cumbre tan importante como APEC. Uno se imagina el despliegue que va a haber en noviembre, pero poco sabemos todos de estas reuniones técnicas que son la antesala. ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que están haciendo en estos días? ¿Y cuánto conversa eso con la cumbre? Bueno, APEC, para entender un poco de qué estamos hablando, es un foro que tiene ya 30 años y hoy tiene 90 o más de 90 grupos de trabajo de distintas temáticas. Todas ellas, desde sus distintas perspectivas, a lo que apuntan es a fortalecer el libre comercio en esta región del Asia-Pacífico que incluye 21 economías donde circulen de manera más ágil y expedita las inversiones, los servicios, los bienes. Detengámonos un poquito en esto que es lo básico, porque a lo mejor hay mucha gente que dice ¿qué es APEC? Sí. ¿Qué países están involucrados? ¿Qué es esto del Asia-Pacífico? ¿Nuestro país y qué otros países están en el marco de esta cumbre y este foro? Importante la pregunta, Carla, porque hoy día APEC representa el 70% de nuestras exportaciones. Desde que nosotros empezáramos a participar en este foro, nuestras exportaciones han crecido 8 veces y hoy día alcanzan montos récord a una región que hoy día concentra el dinamismo económico mundial y que explica para un país que su PIB depende en más de la mitad del comercio, también una parte importante de sus trabajos. El 14% de nuestra fuerza laboral, por ejemplo, depende de empresas que están asociadas al comercio exterior. Estamos hablando de 1.2 millones de empleos y por lo tanto nosotros, por decirlo en simple, vivimos de esto. Este es un país lejano, pero cuyo crecimiento depende importantemente también de las relaciones que tengamos con los otros países del mundo y en eso el Asia-Pacífico y las economías de APEC en particular concentran la mayor parte de nuestras exportaciones. China en el número 1, me imagino. China en el número 1, Estados Unidos en el número 2, y respecto de otras economías APEC, donde está Japón, estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda, los países del sudeste asiático, que hoy día representan una fuerza muy emergente en el Asia-Pacífico, están todos aquí. Y la importancia es que aquí vienen técnicos, pero que en realidad también son reguladores de sus respectivas áreas. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en preparación es avanzar en medidas que faciliten nuestras exportaciones al final del día. Eso, pero ¿cuál es la oportunidad que entrega el tener estas reuniones técnicas, todo lo que pasa previo a la cumbre y luego tener la cumbre propiamente tal en nuestro país? Porque ya tenemos un intercambio comercial con estos países, ya las exportaciones han ido aumentando. ¿Qué más podría pasar? ¿Cuánto más se pueden profundizar las relaciones o en qué ámbitos tal vez se puede seguir avanzando? Porque también todo esto se da en un escenario súper cambiante del mundo, donde la tecnología está jugando un rol, donde hay como desafíos que a lo mejor son distintos a los que había en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Yo creo que has puesto y dar visibilidad muy importante a los temas que vienen del comercio en el futuro. Y por eso es tan importante APEC, porque no solamente económicamente es un espacio que concentra estos flujos de exportaciones nuestros, pero también es un país donde se producen muchas de estas tecnologías. APEC aborda como parte de su agenda, y es parte de una de nuestras prioridades de los ejes, que es sociedad digital, justamente lo que va a significar la nueva economía y lo que va a significar qué reglas tenemos que tener para esa nueva economía. ¿A qué le llamamos nueva economía? ¿A la economía online? Economía digital. ¿A la economía como el e-commerce? En el fondo el intercambio global de bienes y servicios. Digamos. Y no solamente el e-commerce, que en realidad es la plataforma para poder exportar, importar bienes como uno tradicionalmente los conoce, sino que también toda la producción digital. Hoy día existe todo un mundo de servicios que depende también de producción digital que circula a través de la Internet. Y eso es algo que hoy día está discutiéndose, por ejemplo, a propósito de cómo establecemos una tributación a ese flujo o ese tipo de intercambios sin afectar justamente que tenemos que producir también que esta economía y esta nueva área de desarrollo para las personas florezca. Pero resumiendo, APEC hoy día se hace cargo de todas estas temáticas que van a significar hoy día, en el futuro más bien, cuáles son los temas que tenemos que abordar desde el punto de vista de las reglas. Y por lo tanto, hoy día ya uno puede ver algunas muestras, digamos, concretas con certificados, por ejemplo, que hacen más simple nuestras exportaciones de vinos al Asia. Y esto sí salió de un grupo de APEC. O que las personas de negocios circulen también más fácil por las 21 economías a través de una tarjeta especial, que también surge de APEC. No hay que olvidar que esto
está trabajado desde el punto de vista del sector público, pero también con un muy fuerte influjo de ideas y de trabajo de toda una línea del sector privado. Ahora, en APEC lo que buscan es analizar, reflexionar, plantearse desafíos, o se llegan a acuerdos concretos, se suscriben contratos, hay acuerdos entre países o entre todos los países, porque aquí me imagino que también hay relaciones como de Chile con el Asia-Pacífico, pero también uno a uno con cada país. ¿Cómo se da esa interacción en cuanto a qué tan concretas pueden ser esas oportunidades? Se da como, por un lado, resultado de los grupos de trabajo que se ponen de acuerdo, por ejemplo, un grupo de países en impulsar una medida de facilitación de comercio que permita que nuestras exportaciones fluyan más fácil, pero también se da en lo bilateral, como bien lo señalas. Nosotros tenemos 16 acuerdos de libre comercio con economías APEC y esos acuerdos de alguna manera se cocinan también muy frecuentemente en este tipo de reuniones donde los expertos se aprovechan de reunir. Muchos también tenemos reuniones bilaterales en paralelo a el trabajo de APEC y se han suscrito acuerdos de libre comercio también en el marco de las cumbres. Y lo que esperamos que este año también se suscriban documentos importantes para Chile con otros países o economías más bien de APEC. ¿Cómo convive una cumbre de este tipo, todas sus reuniones técnicas, también con las coyunturas y en este caso la actual? Y me refiero, por ejemplo, a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ambos miembros de este foro, pero con miradas bien distintas, con un China que es súper abierto al mundo, incluso como en contraposición a su ideología, porque son tremendamente pragmáticos y en esto seguramente muy capitalistas, de los más del mundo, versus un Estados Unidos que hoy día está en un discurso proteccionista, que está con esta guerra comercial desatada. ¿Cómo, en el fondo, qué rol juega cada uno de esos países y cómo esa coyuntura incide en los acuerdos que se puedan tomar en el marco del foro? Ese es un punto muy importante porque efectivamente para un país que depende, como ya lo decía, del comercio exterior, un país pequeño cuyo primer y segundo socio comerciales son precisamente China y Estados Unidos, el proteccionismo y esta coyuntura de incertidumbre global claramente nos afecta. Pero lo importante y allí es donde el liderazgo del país y que se le ha puesto también por encargo del presidente Piñera y el canciller Ampuero es justamente el poder ser una voz activa para un país que tiene la red de acuerdos de libre comercio más potente del mundo. Eso no hay que olvidarlo y por lo tanto somos un país pequeño, cierto, lejano también, pero sí estamos en la mesa con una voz activa que tiene propiedad, que tiene también de alguna manera peso, claro, para poder ser un aporte cuando nosotros además estamos siendo el país sede de estas 21 economías en una coyuntura donde además participamos en el G20. Entonces, el seguimiento de esta situación internacional y el aporte que podemos hacer, bueno, tenemos los canales en el fondo adecuados y también inéditos en la historia de Chile como para poderlo hacer y ser un aporte y contribuir a la solución de este asunto. Ya, ojalá que se solucione, porque eso tiene puros efectos negativos en el fondo a países que dependen tanto de lo que pasa en la situación exterior como Chile. Hablábamos de los pilares, tú me decías, uno de los pilares que están marcando o cruzando esta cumbre y estas reuniones técnicas es la sociedad digital, ya me lo dijiste. Pero hay tres más, entiendo que son 4 los pilares, tú me corriges si estoy equivocada. Sí. Otro es la integración 4.0. ¿A qué se refiere esto? Porque también tiene que ver con el devenir digital del mundo al final. Así es, y cómo estamos preparando también a nuestros procedimientos, por ejemplo, de aduana para facilitar el comercio. El objetivo del pilar de integración 4.0 es tener comercio más inteligente, comercio más expedito, más ágil y de menor costo en un contexto de cuarta revolución industrial. Por lo tanto, estamos hablando de cómo poner de acuerdo a nuestras 21 economías, por ejemplo, para interconectar las ventanillas únicas para hacer comercio exterior, que en Chile hoy día se denomina CISEX. También cómo nosotros generamos procedimientos de aduana más expeditos, cómo reconocemos a los privados como operador económico autorizados, generar entendimientos mutuos, cómo hacemos que el talento fluya también a través de la región, cómo la gente y las nuevas generaciones, por ejemplo los millennials, que hoy día también tienen un interés mucho más fuerte por toda la industria creativa de innovación y de servicios, puede fluir en esta región. En un contexto, como lo dice el título de Revolución Industrial 4.0. Ahora, no sé si es materia de este foro y también se va a analizar, porque así como la Revolución 4.0 puede significar una serie de oportunidades, también hay una serie de riesgos y externalidades. Hay un montón de previsiones que hablan de la pérdida de trabajo. No sé si eso también lo aborda el foro, en el fondo cómo aprovechar las oportunidades, pero también cómo reducir las externalidades, cómo reinventar, cómo hacer, no sé, que los puestos tradicionales de trabajo que
se van a perder en cada sector, por ejemplo, exportador de Chile, se pueda reemplazar. ¿Eso es materia del análisis de los desafíos? Porque en el fondo, perdona, detrás de eso no está el solo generar mayores oportunidades comerciales, sino que me imagino hacerlo también más sustentable para los países y para las personas, para que se beneficien de estas nuevas oportunidades. Sí, cuando uno habla de la nueva economía, inevitablemente tiene que mezclar temas de educación y de trabajo, porque aquí lo que tenemos claro es que se va a agregar valor y por lo tanto al agregarse valor se van a tener que generar nuevos empleos, pero para esos nuevos empleos necesitamos tener nuevas habilidades que hoy día no tenemos. Y eso es algo que está haciendo, es parte de la discusión de cómo nos preparamos para esto. Lo que sabemos es que hay una reconversión de los procesos, digamos, de producción en el mundo hoy día, y por lo tanto que van a generar valor y que tenemos que estar preparados para poder aprovechar ese valor. Y eso es algo que hoy día nos permite estar a la vanguardia de esa discusión y de la preparación que como país necesitamos, porque esta es una preocupación central también de la agenda del gobierno del presidente Piñera. Esto puede estar dentro del tercer pilar que leo es crecimiento sustentable. No sé a qué más se puede referir el crecimiento sustentable, si necesariamente tiene que ver con la interacción de las oportunidades económicas, por ejemplo, con el respeto al medio ambiente. Sí. Estamos además en un escenario de cambio climático. Aquí también hay miradas distintas. Un Estados Unidos que no cree en nada de esto, que tampoco sé cómo aborda estos temas que cruzan la economía inevitablemente. Sí, el eje de la prioridad de desarrollo sustentable, que en realidad es el cuarto, busca centrarse en tres temáticas centrales. La primera es océanos. Nosotros somos 21 economías que miran al Océano Pacífico y por lo tanto el punto del manejo sustentable de la pesca ilegal, por ejemplo, de los subsidios a la pesca, pero también desde el punto de vista ambiental y de los desechos en el Océano Pacífico, son temas que se discuten en los grupos de trabajo para buscar maneras de evitar que eso se genere y que podamos en el fondo tener una explotación sustentable de nuestros recursos. ¿Y ahí se llega a acuerdos o se llega a exigencias para los miembros o son cosas como más bien declarativas? Porque mientras tú hablas de eso yo estoy pensando en las ballenas y los japoneses, mientras tú hablas de eso yo estoy pensando en China y sus niveles de contaminación. O sea, una cosa es reflexionar sobre estos temas y decir que la economía debe ser sustentable y respetar el medio ambiente, y otra cosa es comprometerse con algo concreto para respetar ese medio ambiente. APEC es un foro no vinculante, eso es cierto, pero también permite que entre estas 21 economías se discutan las cosas bastante frontalmente y de una manera, por decirlo así, segura. Ya. Y por lo tanto, el tipo de avance que se genera en APEC desde el punto de vista como de la evidencia, si uno mira para atrás, es bastante más efectivo que enfrascarse en una negociación que muchas veces no llega a puerto. Y por lo tanto, si entre las 21 economías no existe consenso, probablemente existe entre 15, entre 18, entre 20. Y se lanzan iniciativas entre esas que después se van sumando y a veces se hacen extensivas al total de la membresía de APEC. Pero vemos esto como un foro donde existen oportunidades y también herramientas como para poder generar consenso, diálogo y junto con eso también generar herramientas de desarrollo inclusivo, que es el tercer pilar, donde estamos enfocados en mujeres y en las pymes. Sí, y eso parece que es bien inédito, ¿no? El hablar o poner al centro el rol de las mujeres dentro de la economía de cada uno de estos países. Sabemos que hay brechas que se tienen que ir reduciendo, brechas salariales, brechas de acceso y de integración de la mujer al mercado. Obviamente cada país tiene una realidad distinta, pero pareciera ser que en todo se repite una situación desventajosa para las mujeres. Así es un tema muy importante hoy en día. Nosotros cuando anunciamos nuestras prioridades también hemos estado siguiendo el desarrollo de, por ejemplo, el G20, donde también esto es prioridad. Hay iniciativas de otros países, hace algunos días vimos en Estados Unidos el lanzamiento de una, pero efectivamente es una idea compartida que en el Asia-Pacífico existen brechas importantes para la mujer en acceso, por ejemplo, a la economía digital. Las mujeres que desarrollan negocios desde sus pymes tienen una brecha con sesgo también de género mayor a veces que el resto de las poblaciones. El acceso también a herramientas de tecnología, ciencia, de cómo capacitamos a las mujeres en STEM, que en el fondo son matemáticas, ingeniería, ciencia y tecnología. Y también en cómo incorporamos a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, por decirlo así, pesca y minería o de industrias extractivas, donde lo que tenemos claro es que estamos perdiendo valor y por lo menos desde un país como Chile no nos podemos dar el lujo para ser competitivos en el mundo de perder ese valor en la economía. Para ir finalizando y ya como proyectando lo que va a ser la cumbre, porque dijimos que hasta el 8 de marzo están estas reuniones técnicas que van a ser insumo importante también para esa cumbre, pero lo más visible va a ser esa cumbre. ¿Qué podemos esperar? ¿Está, por ejemplo, previsto que vengan presidentes
presidentes como China, como Estados Unidos, todos los países mandan a su presidente o primer ministro, su más alto representante, o esto queda a nivel de direcciones económicas o queda a nivel de las cancillerías? ¿Cómo funciona? No, la cumbre es un evento donde el presidente Piñera, como líder de esta economía, Chile, recibe a sus homólogos y por lo tanto ya están confirmados el presidente de China, el primer ministro de Japón y también otros importantes primeros ministros y presidentes del Asia-Pacífico. Pero la idea es que vengan los 21 líderes de las economías a reunirse con el presidente Piñera también como anfitrión de esta cumbre y que va a ser el evento de política exterior uno de los más importantes de los últimos años. Y que significa todo un desafío además en materia de seguridad. Los ojos del mundo un poco se van a posar sobre Chile en ese momento. Hay toda una logística, me imagino, que se empieza a preparar desde ahora. Desde ahora, y también equipos de seguridad de estas delegaciones, algunos con requisitos mayores que otros, digamos, y por lo tanto vamos a tener mucha gente aquí en Santiago en esos días, que afortunadamente está planificado que sea un fin de semana para que no impacte tanto en el funcionamiento de la ciudad. Efectivamente. Y también lo que quiero destacar, que esto se da en un contexto bastante histórico de la economía global, digamos, y de cómo se ha desarrollado en estos últimos 30 años nuestra arquitectura de desarrollo en el mundo. Y por lo tanto, en un contexto de proteccionismo, de tensiones comerciales, efectivamente, Chile va a ser protagonista y tener una voz activa y clara en algo que está en el centro y que va a seguir estando en el centro de nuestro desarrollo, que es el comercio exterior y el libre comercio. Bien, pues es interesante el desafío, nos vamos a quedar pendientes, seguramente vamos a ir hablando durante todo el año en distintas instancias de lo que se está haciendo y de lo que se está preparando ya para finalizar en noviembre con la cumbre y todo el despliegue, que va a ser algo que vamos a poder evidenciar un poco más. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Carlos. Que te vaya muy bien, un buen día, nos vemos.